Muchos de vosotros nos preguntáis sobre la PAU, la PCE, la EBAU. Todo esto puede resultar muy confuso, pero es más sencillo de lo que parece. En este video te explicamos las diferencias entre cada una. Antes de explicar más sobre ellas, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir informándote de procesos, trámites e información sobre el camino de acceso a universidades españolas. La PAU es el acrónimo de Prueba de Acceso a la Universidad. Es decir, la llamada selectividad en España, prueba necesaria para ingresar a estudios universitarios. Dependiendo de si eres bachiller español o con estudios finalizados en otro país, tendrás que hacer una PAU llamada PCE o una PAU llamada EBAU. Las PCE son las pruebas de competencias específicas. Esto es, las pruebas de selectividad que tiene que presentar un bachiller con estudios finalizados fuera de España que quiera ingresar a una universidad española. Estas pruebas las hace la UNED, con su programa UNED ASIS. Esta información la podrás ver desarrollada en nuestro primer video de la saga Diccionario para estudiar en España, nivel básico. Las PCE tienen dos convocatorias, una ordinaria en junio y otra extraordinaria en septiembre. Ahora vamos con la EBAU. La EBAU es la evaluación del bachillerato para el acceso a la universidad. Esta prueba es la prueba de selectividad que hacen los bachilleres que finalizan sus estudios de bachiller en España. Estos exámenes se presentan en las universidades públicas cada año en dos convocatorias, siendo lo normal en junio y julio. Así pues, como verás, no debe haber duda sobre si presentar una y otra prueba. Todo dependerá de dónde hayas finalizado tus estudios preuniversitarios. En algunas regiones es posible presentar, si se tiene finalizado el bachiller fuera de España, la EBAU, pero nosotros no lo recomendamos. De forma general, los exámenes EBAU son en contenidos y en estructura más complicados que los exámenes PCE. Además, el mito de que los bachilleres extranjeros no tienen los mismos cupos que los españoles es totalmente falso, por lo que la PCE siempre será la mejor opción. Lo que sí conviene mencionar, para concluir, es tener claro en qué universidad se desea acceder. En España hay decenas de universidades repartidas por todas las regiones. Si no tienes claro dónde estudiar, en el próximo video te ayudamos a tomar tu primera decisión. Universidad pública o privada. Hasta luego.